Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Espero que en esta segunda unidad algunos puedan al menos llegar al 10. ¿Ya? Bueno, tienen que traer metodología, porque no soy una grabación. Bueno, esta enfermedad probablemente sea de las enfermedades más complejas, no sea un reto para neumólogos y otras especialidades que voy a mencionar. Y ha evolucionado mucho con los años. Indudablemente que ha evolucionado mucho con los años. Bueno, este grupo de enfermedades es un grupo heterogéneo de aproximadamente 200 entidades. O sea, imagínense pensar en 200 cosas. Obviamente que hay patologías mucho más frecuentes que otras y probablemente pues tengamos que clasificar o agrupar entre grandes grupos que voy a mencionar. Este es su nombre antiguo, enfermedades intersticiales difusas, también conocidas en otros países como enfermedades intersticiales o también conocidas como enfermedades fibrosantes progresivas. No importa cómo lo llamen, lo que importa es saber al menos reconocerlas, saber qué cosas preguntar y sobre todo qué cosas evaluar y solicitar al paciente. Obviamente que dentro de las características, o mejor dicho, la enfermedad intersticial más frecuente, tenemos a las neumonía intersticial, o mejor dicho, fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Idiopática es un término que significa desconocido, pero no significa que sea un término desconocido donde no tengamos nada que preguntar, al contrario. Tenemos mucho que preguntar y muchas veces la aparición de esta patología, digamos, se relaciona con ciertas cosas, pero al final no se sabe una causa desconocida. De esas 200 entidades, lamentablemente, esta es la más frecuente y es la más mortal, porque tiene una sobrevida de 3 a 5 años. Entonces, es lo primero que tenemos que reconocer como personal de salud que vamos a tener en el momento. Pero hoy en día también existen otros grupos importantes que son los que están aquí, que son las enfermedades autoinmunes, las enfermedades líquido-reactivas. Básicamente, principalmente dos: la artritis reumatoide y la esclerosis sistémica o esclerodermia. De ambas, la artritis reumatoide es la enfermedad autoinmune que más problemas causa el aparato respiratorio y la esclerodermia es la de mayor mortalidad. Recuerden que la esclerodermia no solamente se mete con el pulmón, sino también con el esófago, por los pacientes que tienen reflujo, y también con el corazón. Pero de estos tres órganos, el hecho de tener un compromiso pulmonar aumenta la mortalidad de estos pacientes. ¿Ok, jóvenes? También es importante recalcar que estas enfermedades autoinmunes muchas veces pueden debutar ya con un grado de fibrosis. Es muy importante que con ustedes, si alguno de ustedes se especializa en reumatología, o le gusta la reumatología, o tienen un paciente con una enfermedad autoinmune, siempre tener en consideración que así como puede, digamos, alterar quizás el hemograma, ¿no? Porque esta enfermedad puede causar anemia, ¿no? O las plaquetas también pueden causar trombocitopenia, ¿no? Es una causa, ¿no? PTI. Autoinmune. También, aparte de las articulaciones, también pueden comprometer el pulmón. Y de todas ellas, cualquiera, ojo, cualquiera, pero más frecuente, la artritis y la esclerodermia. ¿Ok, jóvenes? No se olviden de eso. ¿Qué otras cosas tenemos que evaluar en estos pacientes? La ocupación. Hay una que son parte de, digamos, de otras, pero también se diferencia en ocupacionales. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que están expuestos a polvos orgánicos e inorgánicos, llámese sílice, plomo, metales, oro, o sea, los que trabajan en la mina, ¿no? Porque hay una entidad que se llama neumoconiosis, ¿sí? ¿Ya? Antes, la etiología más frecuente eran los que trabajaban en el socavón de las minas, ¿ya? Que si bien es cierto, acá no lo vemos porque no hay minería, pero quién sabe, ¿no? Nosotros tenemos
egresados que se van a trabajar a otras regiones, como en el sur del país, donde hay mucha minería. Entonces siempre es importante que tengan en cuenta eso, la ocupación del paciente. La ocupación no está en la afiliación por gusto, todo lo que está en la afiliación es por algo, ¿sí? Que no pregunten es otra cosa, pero en las enfermedades respiratorias la ocupación es muy importante, incluida las que tienen exposición a polvos orgánicos, los agricultores, insecticidas, pesticidas, exposición al arroz, que hemos dicho que transporta partículas de hongos, no solamente que exponen a los hongos, a la hipoplasmosis, ¿sí? Entre otros, sino también se pueden exponer y pueden desarrollar fibrosis. Los profesores, sobre todo los antiguos, que trabajaban con tiza, la cal, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes cuando se enfrenten a esta enfermedad tengan muy en cuenta las ocupaciones actuales y sobre todo anteriores. ¿Ok? Número 2, el consumo de algunos fármacos. Si bien es cierto, es una lista grande de fármacos, lo más característico es la miodarona, que se da para la arritmia cardíaca, ¿sí? El metrotexate, ¿sí? Que también se da para algunas enfermedades autoinmunes. Y antes, que se daba mucho, sobre todo en niños y gestantes, la nitrofurantoína. Como 3 fármacos de los más característicos, pero en realidad son muchos los fármacos que pueden ocasionar. Estos son los más representativos, ¿no? Y también los pacientes que fuman. Los pacientes que fuman tienen más riesgo de desarrollar fibrosis, sobre todo las que tienen, digamos, las que están las bronquiolitis respiratorias asociadas a EPI o EPI y las neumonías intersticiales descamativas. ¿Ok? Entonces siempre es importante que cuando ustedes tengan un paciente, y también la idiopática, ojo, también la idiopática, sino que en la idiopática lamentablemente no se ha podido todavía descubrir una etiología específica, se asocia. Entonces los pacientes que fuman o que han fumado más de 10 paquetes al año también podrían desarrollar fibrosis pulmonar idiopática o otros tipos de fibrosis, sobre todo las de tipos intersticiales idiopáticas. Otro es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, está asociado. Entonces siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Si bien es cierto, no se ha hecho un seguimiento a largo plazo, pero hay algunas publicaciones en la literatura que hablan de que los pacientes con aspiraciones o broncoaspiraciones crónicas pueden desarrollar una inflamación y con posterior fibrosis a lo largo del tiempo. Entonces a alguno que le guste gastro de repente sería interesante en el caso de que tenga un paciente quizás con ERGE, dependiendo del tiempo de enfermedad, por ahí hacerle algunas pruebas funcionales o de imagen. ¿Ya? Y luego, bueno, tenemos otras que son muy, digamos, raras, pero que siempre hay que tener en cuenta, como la sarcoidosis, ya la microalitesis alveolar, entre otros. Entonces, de los grandes grupos, ustedes tienen que dividir: uno, saber reconocer la idiopática como la más frecuente; dos, las que están producidas por enfermedad autoinmune; y tres, las que pueden estar relacionadas con el tabaquismo, con el ERGE, con la ocupación del paciente, con el consumo de algunos fármacos de forma crónica. Ya jóvenes, eso es para que lo tengan siempre en cuenta. Entonces, primera conclusión de la clase: un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, con una enfermedad pulmonar intersticial difusa o con una enfermedad fibrosante progresiva necesita una buena anamnesis. Si no se pregunta, se nos pueden escapar muchas cosas. Acá, como les decía, hay una clasificación para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y aunque, digamos, la fibrosis pulmonar idiopática puede estar en un 55 o quizás en un 60% de más frecuente, recuerden que esto solamente lo va a sufrir el 5% de la población. Por lo tanto, están dentro del grupo de las enfermedades raras igual a nivel mundial. ¿Sí?
Entonces, no se olviden, tabaquismo, idiopática, descamativa y bronquiolitis respiratoria asociada a la inmunodeficiencia. Doctor, podríamos considerar a la biomasa también, porque hemos dicho que es equivalente al tabaco. Y de todas ellas, las que tengan siempre más cuidado es con el carbón. ¿Ya? Así que ustedes que les gusta fuera de la brasa, siempre terminando, tienen que acercarse al brasero y decir, oye, ¿cuántos tiempo trabajan acá? Debería estar utilizando. Muy bien, entonces, dentro de la etiología, como les vuelvo a reiterar, las exposiciones, las enfermedades inmunes, las drogas, los polvos, ¿sí? Y lamentablemente el idiopático. Hay algunas que van a responder a un tratamiento inmunosupresor, a corticoides, que ahorita vamos a decir, y hay otros que van a responder a los antifibróticos. Lamentablemente, de todos los tratamientos, ninguno resuelve la fibrosis y solamente lo retrasa en estadios leves a moderados. Entonces, cuando está avanzado, es como por decirles, ¿lo usas o no lo usas? Y si es idiopática, como les vuelvo a reiterar, la sobrevida es 3 a 5 años. ¿Los jóvenes? Y esto es una cascada que a ustedes les encanta, ¿no? La fisiología, la fisiopatología, sí. ¿no? Podríamos estar recordando. Bueno, básicamente, para no entrar en detalle, ¿no? Porque si no me quedaría hablando media hora de todo esto, lo tengo bien memorizado. Básicamente, antes existía una ignorancia porque se creía que como decía intersticial, se comprometía el intersticio. Jóvenes, este es un problema del parénquima pulmonar y por lo tanto, todas las estructuras, absolutamente todas las estructuras del parénquima pulmonar se van a comprometer, con especial énfasis en la membrana alveolo-capilar, más énfasis en el endotelio, en la parte vascular de esta membrana alveolo-capilar y en el epitelio que cubre el parénquima, llámese neumocitos tipo 1 y también los neumocitos tipo 2. ¿Qué produce? Una lesión, primero una inflamación, luego una injuria o una herida. Se activan mecanismos para poder corregir, pero estos mecanismos que se activan son aberrantes y a la larga lo que van a hacer es una sobreproducción de fibroblastos que van a cubrir estos espacios, estos huecos, como cuando uno malogra su pared y le pone cartón, le pone la fotomía, ¿no? Y con varias agujas. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Entonces, esto lleva a una sobreproducción de la matriz extracelular, los fibroblastos, y eso es la fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Cicatrices. Cuando ustedes hablen de fibrosis pulmonar, piensen en cicatrices. Y que tienen que estar en las condiciones de, digamos, al menos estudiar estos grupos, ¿no? Que yo creo que una anamnesis en estas alturas no creo que no puedan hacerla, así que es importante. Pero también tiene un componente genético, jóvenes, un polimorfismo en ciertos genes que de cierta manera hacen que esta respuesta sea aberrante. Entonces hay un patrón genético probablemente hereditario. No es tan importante como la de la atopía, como la de la alergia, pero siempre es importante tenerla en cuenta, sobre todo en los antecedentes familiares, padres con fibrosis, hermanos con fibrosis, ¿ya jóvenes? Porque ahí está el gen. ¿Qué falta? La exposición y la posterior, digamos, activación del problema. Y eso es algo que pasó durante la pandemia, porque una de las grandes secuelas, y que nadie me preguntó en la clase, porque he contado muy en el Zoom, por eso ya no vamos a hacer Zoom, ¿ya?
aunque debió ser muy día, ¿no? Pero ya no importa. Entonces, eso fue lo que pasaba en la pandemia, ¿no? Porque la secuela más importante del COVID, fibrosis. ¿Y la queda? ¿De jóvenes? Entonces, no se olviden, mecanismo fisiopatológico, parénquima pulmonar, ya no solo el intersticio, y un componente vascular, endotelial, y un componente del epitelio, ¿sí? Con una respuesta aberrante. Entonces, todo esto lo resumimos en eso. Después lo leemos. Bueno, está en chino. Entonces, ahora vamos con ciertas pruebas que tenemos que hacer. Doctor, en el grupo de enfermedades autoinmunes, nosotros hemos aprendido un poco, ¿no? De la artritis reumatoide, produce artralgias, ¿no? Rigidez matutina, que puede durar una hora. Recuerden una cosa, existen representaciones clásicas de las enfermedades que ustedes tienen que preguntar siempre. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas clásicos de la diabetes? Oliguria, colitis, hemorragia. Ya. ¿Yo puedo debutar con diabetes con una infección? Sí. ¿Yo puedo debutar con diabetes con una complicación aguda? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Yo puedo tener otras condiciones y puedo tener diabetes y pocos síntomas? También. Muy bien. Entonces, igualitos son las enfermedades autoinmunes que probablemente sean las enfermedades más difíciles de diagnosticar. ¿Ok? Y por lo tanto, todo paciente que ustedes enfrenten a fibrosis, no solamente es hacer una buena anamnesis, sino también preguntar por los más frecuentes. Artritis, artralgias, rigidez matutina. ¿Sí? ¿Qué se solicita? Como marcadores de inflamación, que no son específicos, PCR, PSG. Factor reumatoideo, para pensar en artritis tendría que estar más de 3 veces su límite superior. Y no todos son factor reumatoideo positivo. Por eso que salió un anticuerpo de pectidoglicinato, que seguramente lo han visto en patología, y ese es más específico para artritis. Entonces, si me viene una paciente, mujer, porque es más frecuente en las mujeres que en los hombres, me viene con artralgias, con rigidez matutina, ¿qué le solicitaría específicamente? Pectidoglicinato. ¿Qué le solicitaría para ver, digamos, como biomarcadores de inflamación independiente? PCR. PSG, PCR, ¿sí? PCR. Como pruebas iniciales. ¿Ok? Muy bien. Doctor, y en las otras enfermedades, tengo que pedir, bueno, en otros países le llaman pañal inmune. Te dan una serie de pruebas y ahí te sale, ¿no? Si este positivo, este es esto, ¿no? ¿Ya? Y en otros países, perdón acá, en otros países se usan las pruebas de primera línea y de segunda línea. Ya. Ahí está. ANA, factor reumatoideo, el ANCA, ¿no? El perfil ENA. Sjögren. Síndrome de Sjögren. Ojo seco, boca seca. Biopsia de glándula salival. Esto diagnosticado el otro día el reumatólogo. Justo día le he dicho que hay que hacer una biopsia de glándula salival para documentar. Lo que pasa que jóvenes, estos perfiles, digamos, pueden presentarse en varias entidades autoinmunes en algunas cosas. Estos perfiles que ustedes ven aquí, algunos son específicos, digamos, para cierta enfermedad autoinmune, pero en otras se puede superponer. Estos perfiles te puede salir positivo para lupus y te puede salir positivo para enfermedad del tejido conectivo. O te puede salir positivo para artritis y te puede salir positivo para enfermedad del tejido conectivo. Entonces, la interpretación es un poco compleja. Es por eso que yo les menciono, uno, sintomatología clásica, y dos,
al menos algunas pruebas que podrían empezar a pedir. Son pruebas caras. Por eso que, de cierta manera, en nuestro medio ya estamos gestionando, ¿no?, para que se puedan traer al hospital. ¿Por qué? Porque un Sjögren puede debutar con fibrosis. Una artritis reumatoide puede debutar con fibrosis. Una dermatomiositis puede debutar con fibrosis. Y de todas ellas, ¿cuál es la más frecuente que debute con fibrosis? Muy bien. Entonces, para que siempre lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, aparte de las artralgias, aparte, digamos, de la rigidez matutina, ¿qué otras cosas tendrían que valorar en una enfermedad autoinmune? Que recuerden. ¿Hicimos eso en serio? ¿No? ¿No hemos hecho eso? ¿Con ningún médico? Ya, bueno. Entonces, uno, el hemograma pueden encontrar anemia. Pueden encontrar plaquetopenia. ¿Sí? ¿Ya? No siempre van a encontrar artralgias. ¿Ya? Problemas cutáneos, pueden encontrar lesiones dérmicas, úlceras, pueden encontrar fenómeno de Raynaud. ¿Ok? Y en los pacientes que tienen compromiso respiratorio, tos sin expectoración y disnea progresiva. ¿Cuál es la diferencia entre la disnea de la fibrosis y la disnea del EPOC? Que la disnea de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica siempre la va a tener con el ejercicio. Y con la de fibrosis es progresiva limitante. El paciente primero va a caminar 5 cuadras, luego va a caminar 3 cuadras, se va a cansar, luego va a caminar 2 cuadras, luego va a caminar 1 cuadra, luego no va a caminar, va a usar oxígeno y se va a ir restringiendo. Entonces, la mejor manera, y como siempre le digo a mis pacientes, de todo lo malo que te puede pasar teniendo fibrosis, es que no caigas en el grupo del idiopático. Porque las enfermedades autoinmunes tienen tratamiento. Y mientras más temprano se detecte, mejor para el paciente. Mejor sobrevida para el paciente. Hay pacientes con enfermedad autoinmune, por ejemplo, en el caso de la artritis, ¿sí?, que la sobrevida puede llegar hasta más de una década. Si ustedes someten a un paciente en hemodiálisis, máximo llega a 10 años. ¿Qué quiere decir? Que entre los primeros 5 años, ese paciente que llegó a hemodiálisis va a morir. Y nadie le dice, mano, te vas a morir, pero te vas a quedar en clavo de esta manera. Me gustaría que me diga. Porque si me voy a morir en 2 o 3 años, de cualquier forma, ¿qué haría yo? Decido. ¿Qué vida es ir 3 veces por semana a una máquina donde no sabes si del costado tiene tuberculosis, si del costado tiene influenza, y si pasa las semanas o los meses yo voy a tener tuberculosis, encima voy a tener influenza y no voy a morir nada? ¿Qué sentido? ¿Ya? Por eso que ustedes, cuando trabajan en el primer nivel, tienen que enfocarse en eso. En otros países, por ejemplo, es importante que ustedes sepan. En Inglaterra, todo lo que les gusta el inglés, ¿no? En Inglaterra, casi el 80% es salud pública. Grandes famosos actores que ustedes conocen, que trabajan en los Avengers, ¿no? No voy a hablar de otros tipos de películas, porque por ahí ya están levantando la mano algunos. Ya, pero vamos a hablar de películas infantiles. Los que trabajan en Disney, esos se van a médicos de hospitales públicos. Los futbolistas del Manchester City, del Manchester United, del Liverpool, entre
Francia enfocan muchos sus estudios también a economía en la salud. Ellos valoran un procedimiento, el costo y lo que te da ese costo. Y según eso, compran la tecnología. Ni siquiera es como los norteamericanos estadounidenses, que cada 3 años votan, ¿no? Como oro, ¿no? El sonador, ¿no? Lo tiran, lo mandan a Alaska, que se mujer. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que es otro tipo de personas que andan pensando en todo. ¿Ya? Y como siempre hablaba, o como siempre conversábamos con otros colegas de otros países, la solución no está en los sobrecostos. La solución es que sus diabéticos, sus hipertensos que están estudiando en los otros capítulos no llegan a enfermedad renal crónica. La persona que se siente contento de que haya 100 pacientes en hemodiálisis en la región San Martín debería nadar borracho en el Guayana. Muy bien, seguimos. Entonces, la medicina no solamente se enfoca en lo que se sabe. El médico antes, yo cuando hice un internado, el doctor de 89 años que tenía mejor memoria que yo, ya, y que todos los días le rayaba las historias a mi compañero, él, aparte de haber hecho internado 2 años, de haber vivido en el hospital 2 años, él era abogado, era filósofo, era microbiólogo. Si ustedes se van antes, obviamente el conocimiento era más corto, pero un médico antes solamente tenía una sola profesión en su caso. Y los médicos de antes también, en algunos casos eran grandes diplomáticos, grandes congresistas, porque todo lo que habían estudiado les hacía enfocar las cosas en un panorama no obtuso, sino era algo panorámico. Y ustedes, mientras sigan siendo médicos, cirujanos, no pueden ser obtusos. Y si fuesen especialistas, tampoco podrían ser obtusos. Porque si viene un paciente y tiene una comorbilidad como la diabetes, y yo ya no sé nada de diabetes, tengo la obligación de mandarlo a mi colega para que lo vea. Si yo tengo a mi paciente que sé que esa enfermedad le puede dañar el riñón, tengo la obligación de mandarlo a mi colega nefrólogo. Y ellos que vean qué cosas hacen. Pero yo ya lo hice. Peor es que alguien venga y me diga, o sea, que mira, no lo voy a operar porque no lo han mandado el nefrólogo, no lo han mandado el nefrólogo, y mira, qué vergüenza que te digan qué es lo que tienes que hacer. Entonces, estas son las manifestaciones de la artritis. La artritis es la que más molesta el pulmón y el aparato respiratorio. Miren todo lo que puede ocasionar. ¿Sí? Incluido neumotórax, derrame pleural, síndrome del pulmón atrapado, fístula o broncopleural. La artritis también puede ocasionar fiebre. El lupus puede ocasionar fiebre. ¿Ya? Muy bien. Bronquiolitis y la enfermedad pulmonar infecciosa. Entonces, acá está lo mínimo que deben de pedir, pero siempre preguntando. Y ahora han tenido dolores, las artralgias, digamos, simétricas, se llaman. No solamente las manos, las rodillas, los codos, ¿ok? Preguntar por eso. Cuando la artritis está empezando recién el estado inflamatorio, ustedes van a encontrar como unos nódulos, como unas bolsitas. Se ablanda la parte articular. ¿Ok? Todo eso tiene que valorar usted. Y hay algunos que ya vienen deformados, pues. Y ahí ya creo que el diagnóstico está casi cantado. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo tenemos la prevalencia de las enfermedades autoinmunes y los patrones. El patrón lo vamos a aprender ahora, pero esto también quería saber, miren. Cuando un paciente tiene esclerodermia y tiene fibrosis, viene la mortalidad. ¿Ya? Le gana, porque pueden tener problema cardíaco, gastrointestinal, una crisis renal que es más pequeña,
se suicidan, y otros no tienen nada, y otros tienen cáncer, son más pillos todavía, ¿no? Entonces, esto es lo que no había antes. ¿Ya? Entonces, para los médicos antiguos no había mucha repercusión médico-legal. Ustedes lamentablemente han estudiado medicina en una generación donde hay un montón de conocimiento y también hay un montón de falacias. Y inclusive la aceleración del conocimiento varía con el tiempo. Porque ustedes hablan con un médico antiguo sobre intersticiales, le va a decir que el problema está en el intersticio y ahora ya se toma el intersticio. Con ese tren, con un componente importante inclusive en el tele. Jóvenes. ¿Ya? Y estas son las pruebas que al menos se deberían seguir dependiendo obviamente de esto. No vamos a entrar en enfermedades autoinmunes porque seguramente en algún momento lo van a llevar. ¿Lo llevan en algún momento? En Ramos. ¿Ah? En Ramos llevan. Ya, entonces con el doctor Huerta van a aprender eso. ¿Ya? Pero básicamente pues lo básico, ¿no? Lo básico sería pedir por ahí un perfil ENA. En otros lados, en otros hospitales es facilito porque en otros hospitales te piden panel autoinmune y te sale todo. En México es así, en Colombia creo que es así y en Argentina también es así en algunos. Acá tenemos que estar. ¿Y ahora qué será? Ya. Entonces, vamos ahora con la enfermedad más frecuente y la de peor pronóstico. Bueno, ustedes hacen una buena anamnesis, examinan bien a su paciente, ¿sí? Pero también tienen que apoyarse de otras pruebas. Recuerden que en el Reino Unido, 6.000 casos por año aproximadamente, en el Reino Unido también 5.300 muertes por año. O sea, miren, a pesar de que es el mejor sistema del mundo, pero ahí se muere también la gente, ¿no? Y un aumento de incidencia anual del 11% entre 1991 y 2003, probablemente por la pirámide que ahora es más viejos que jóvenes, ¿no? O sea, yo estoy junto con ustedes en el grupo de jóvenes, ¿no? Ya, porque viejos se le dicen adulto mayor, todavía no soy adulto mayor. A pasitos. Si alguien me ha dicho 50. Los costos del tratamiento, miren, 26.000 euros por año. ¿Se dan cuenta? Es importante, sí. Estoy seguro que ustedes ahorita que son estudiantes, yo también soy estudiante, no tenía a veces para comprarme un polo de 100 soles, pero me podía comprar de repente un polo de 30, 40 soles en oferta. No tenía para comprarme unas zapatillas de $100, pero de repente podía comprarme unas zapatillas de $20. Igualito. Cuando tú pides un inhalador, no es que le das el inhalador. Ya, como les vuelvo a reiterar, se piensa en todo. De nada vale que yo le dé una medicina a un paciente para que solamente la reciba un mes, cuando yo sé que el efecto no va a ser en un mes, sino probablemente en 3 o 6 meses. Entonces, los británicos lo dicen. En España es casi igual. Aquí, una caja de pirfenidona, que es uno de los fármacos, por un mes está casi 1.500 soles. Entonces, siempre preguntar, ¿familiares con fibrosis? Sí, no. Factores ambientales, dónde vive, dónde trabajó, dónde se movió, dónde conoció a su ex, ¿no? ¿Cuántas enamoradas tiene? ¿Y eso por qué? ¿Y por qué? Porque existe la enfermedad del peso. ¿Cómo? Y también se ha relacionado con infecciones virales. No estoy hablando de tonterías. ¿Ya? ¿No está? Se lo va a decir, ¿qué me le importa al Se ha doctor? relacionado con infecciones virales. Los virus tienden a pelar. ¿Qué? Relativamente así como que te compras un atún, ¿no? Y lo pelas y ahí está su carnecita, la sacas de su ceviche igualito. Los virus tienden a pelar el aparato respiratorio, lo pelan literalmente. Entonces esas personas que tienen atopía hacen broncoespasmo porque las ponen sensibles. Esas infecciones a repetición pueden causar una inflamación crónica
y eso activar lo que hemos conversado. ¿Ya? Entonces no estoy hablando, digamos, en un sentido alegre, pero tienen que tener en cuenta eso. ¿Ya? Donde está empezando cualquiera. ¿Ya? Y la enfermedad autoinmune, obviamente. Inclusive, hoy en día han salido publicaciones de una de las hipótesis por las que se puede activar el sistema inmune para hacerte daño a ti, incluido tu pulmón, es los problemas psicológicos, el estrés. Si no se estén estresando, si no saben neumo, déjenlo ir. Tienen 5 oportunidades más. ¿Ya? Y esto es lo que siempre deben evaluar, así el paciente venga con estornudos, las manos del paciente. Porque en una hipoxemia crónica, como en la fibrosis pulmonar idiopática, puede haber el famoso clavio, acropatías, dedos perdidos en tambor. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué otras entidades respiratorias pueden producir esto? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más bronquiectasias, las bronquiectasias quísticas, el cáncer del pulmón, sobre todo avanzado. ¿Ok, jóvenes? ¿Qué otras entidades no pulmonares? La cirrosis hepática avanzada. ¿No? La cirrosis da un síndrome hepatorrenal, hepatocardíaco y hepatopulmonar. Ustedes que están en gastro lo saben. ¿Ya? Y los famosos estertores tipo vetro, crépitos tipo vetro, que es lo mismo que arrugar una hoja de papel. Voy a arrugar ahorita su examen. Está bien. Ya mira, he hecho un desastre, ¿verdad? Así. No. Ya, uno que no se echa, aunque todo está para romper, ¿no? Pero bueno. Pero ustedes ocultan y va a escuchar. Ay, ¿qué? Me le creo. Ya, entonces agarren una bolsa de papel, vayan a Farma a comprar esa impresión a partir del día siguiente, ya, y empiezan a arrugar. ¿Cómo? Y así van a escuchar los crépitos tipo velcro. Ya no voy a firmar. En la fibrosis pulmonar idiopática es en las bases pulmonares. Tiene la sobrevida. Ah, ¿ya? Entonces, cuando hay un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, hay móvil. Ah, su madre. ¿Te pido el baño? Sí, anda, ya no Qué bonito. Entonces, Ay, ¿por qué no se lo escogió? Su madre. ahí creo que ya no voy a dejar las diapos, ¿no? Porque no leen nada. Sí, sí leemos. ¿Qué? ¿Qué cosa? No, de las diapositivas. ¿Cómo va a decir eso? Ay, Tiene más diapositivas. tiene virus ese USB. La enfermedad vírica del peso. Ay, no, eso me salió como... Me pregunto, Doctor, ajá, ahí, de ahí. Ahí. Así no va a poder. Vamos a ver. pero también dentro de la evolución de la fibrosis pulmonar idiopática hay varios caminos, como en el amor. Exacerbadores, los que progresan rápidamente y se van antes de los 3 años. De que le dio la neumonía y se van antes de los 3 años. ¿Sí? Los que están estables, los que tienen situaciones agudas, ¿sí? Entonces, es importante, jóvenes, poder valorar el diagnóstico. Doctor, una pregunta.
¿Y de qué dependería eso? En realidad, factores asociados es un poco complejo, pero normalmente cuando tú tienes un paciente con fibrosis, lo primero que tienes que evitar son las infecciones respiratorias. Es un paciente que tienes que vacunar, ¿no? Tienes que vacunar, digamos, contra el neumococo, contra la influenza, contra la COVID-19 vencida, ¿sí? Es un paciente que tiene que tener actividad física. El hecho de tener una enfermedad respiratoria crónica no significa que esté postrado o paralizado. Ustedes saben todo lo que puede ocasionar la postración, ¿no? Porque algunos andan postrados. ¿Y por qué aumentó? Por la pirámide de edad. Mayormente la fibrosis pulmonar idiopática aparece a partir de la quinta década de vida. Es más frecuente en edades avanzadas, pero es poco probable que tú tengas una idiopática a los 80 o más de 80 años. Es difícil. ¿Ya? Por lo general los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática o idiopática están entre los 55 a 65 años. ¿De jóvenes? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios? Esta figura de acá, intentamos poner en... Oh, no. Esto es divino. Esto es divino, ¿no? ¿Qué están bajando ese café? Ya, No. El USB creo es. Ay, güey. Ah, su madre. tienen que traer ¿Y por qué no lo ponen en la computadora? fumigar esto. Sí, no. Ahí queda nomás. Bueno, llegamos a la parte más importante. Bueno, vamos a tratar de entrar. Que doctor no. ¿Por qué no lo ponen en la computadora? ¿Sí o no? En la idiopática hay un patrón radiológico, tomográfico, porque la prueba auxiliar que ustedes tienen que solicitar es la tomografía de tórax de alta resolución. De alta resolución. ¿Sí? ¿En dónde más tendrían que pedir una tomografía de alta resolución? Por ejemplo, en las bronquiectasis. ¿Ok? No nos salgamos del tema. ¿Qué vamos a ver en una fibrosis pulmonar idiopática? Las basas. ¿Qué vamos a examinar con más frecuencia? Las basas. ¿Qué podemos encontrar en la tomografía? Panalización. ¿Qué es la panalización? O el panal de abejas. Es un conglomerado de quistes. Aproximadamente 6 quistes uno sobre otro en fila, como los murales, la piel de 12 ángulos que ven en el Cusco, Sacsayhuamán. ¿Sí? ¿Han ido al Cusco? Por favor, porque les puede dar más de todo. Como no se inventa. Ay, pero te vamos a hacer caso a la amiga. Hortensia por acá. Vayan, me están pidiendo gente para buscar la zona de la gran pata todavía. Pueden ir allá. No, gracias. Y dile que baile, ¿ya? El chivito. ¿El chivito? No, el baile. Es igual que en la mañana, no sé qué. Le digo, tipo de carnes. Me hablan pollo, pescado. ¿Qué? Lo miran al compañero chancho.
¿Cómo se dice? En la mañana, dice. ¿Cómo es posible que... No, aquí estábamos hablando de marcador de nutrición, pues. Entonces estábamos hablando de qué carnes te dan fuente proteica, ¿no? Y lo ven a su compañero y se afuera el chancho. Entonces, el panal de abeja, la panalización, jóvenes, es un conglomerado de quistes, unos sobre otros, que van a empezar en las bases bilateral y plural. ¿Qué otra cosa va a haber? Bronquiectasias de tracción. Y quiero que se acuerden que, como hemos visto que hay un daño, van a empezar a aparecer cicatrices, pero de este tipo en cuanto a las imágenes. Bases, empiezan las bases, bilateral, subpleural, y va ascendiendo conforme va avanzando la enfermedad. Esa es la característica de la afección pulmonar hepática. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ustedes cuando vean un paciente que no encuentra una causa aparente, por ahí le tomaron algunas pruebas de enfermedades autoinmunes, todo está negativo. Lamentablemente me quedé con esto, tengo que evaluar bien las imágenes, porque estos son criterios tomográficos. ¿Ok? Doctor, este patrón que usted está describiendo, ¿cómo se llama? Se llama patrón de neumonía intersticial usual, o patrón NIU, N-I-U. No es patognomónico del idiopático, porque también la pueden encontrar en enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Neumonía intersticial usual. Así se llama el patrón tomográfico, porque hemos dicho que ustedes tienen que pedir ¿qué cosa? Tomografía. Entonces, espero que ustedes sean esa generación y los que van a ser internados el otro año, que estamos diciendo radiografía de toda la cosa anterior, fibrosis. ¿Cómo sospecharían? ¿Qué patrón encontrarían en un paciente con sospecha de fibrosis antes de pedir una tomografía? Ustedes que les ha gustado la radiografía y han compartido con los doctores y con Ay, no, qué resentido. Tite, su sticker. Sí subimos con usted. Con el doctor Uribe nos subimos. ¿Qué? Ya, continuamos. ¿Qué patrón? ¿Qué han hecho? Sí. ¿Eso no es el mismo panal? Consolidación panalera intacta, güey. ¿Qué coño? Cuando ustedes ven un patrón reticular, un patrón en malla, si ustedes ven esto, es como una malla. Un patrón reticular, ¿sí? Donde hay panalización, donde hay bronquiectasis de tracción. Todo lo que está a 2 milímetros de la pleura ya no es bronquiectasis, son bronquiolectasias, porque están los bronquiolos, ¿no? Por eso los paro molestando pues, con la división dicotómica. Panalización, bases, bilateral, subpleural, ¿ok? Es un poco como la memotecnia del COVID, ¿no? Radiocapacidades en video ilustrado en bases bilaterales subpleurales. En el caso de la fibrosis pulmonar hepática, panalización bilateral con bronquiectasis de tracción. Patrón reticular, en malla. Si yo tengo una placa, radiografía, donde veo un patrón reticular en malla, rápidamente le pido una tomografía. Me dicen, fibrosis señora, a su casa. ¿Ya? Acá es más avanzado. Panalización, quistes, huecos, uno sobre otro, bronquiectasia de tracción, dilatación de los bronquios. Las bronquiectasias son dilataciones anormales irreversibles de los bronquios. En este caso, miren, todo lo que está negro es el aire, miren cómo esas paredes están dilatadas. Se distorsiona la arquitectura del parénquima pulmonar. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar en su cabecita. Ahorita no les voy a meter más de piso porque si no les voy a hacer convulsionar alguno.
eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Un corte del parénquima pulmonar. Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. El neumocito tipo 2 está orinando y rebaña el epitelio surfactante. ¿Sí? Más abajo está el intersticio, lleva la membrana capilar y por allá está el macrófago para ver si llega algo raro cuando salíamos de ahí. Así tiene que estar en el esquema mental ciego. Entonces la fibrosis causa cicatrices de este tipo en bases, en el caso de la idiopática. No es patognomónico porque también puede debutar un paciente con artritis con este patrón, un paciente con esclerodermia con este patrón. ¿Ok? Muy bien. Y ahí está, más avanzado. Banalización, huecos uno sobre otro. Ya esto está más avanzado, más arriba. ¿Sí? Bronquiectasia de tracción, esta dilatación de acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando se me chipoteó? O sea, cuando no sé qué cosa es. Veo esto y qué cosa es. Cuando queda la duda, ¿no? Como cuando le pido un panel autoinmune y me sale una cosa positiva, otra cosa positiva, jala para esclerodermia, jala para lupus, jala para Sjögren, y estoy así, ¿no? Igualito. ¿Qué pasa, doctor, cuando no se presenta clásicamente? Está bien, y eso es lo que ustedes primero tienen que aprender lo normal, lo clásico, y luego lo que les salga de lo normal, de lo clásico, esquematizado en su mapa mental, ustedes ahí recién piensan en otras cosas. No al revés, no pienso en lo raro para después lo normal, ni se trata. Con una paciente con pancreatitis y termina con levofloxacina, entonces, cuando no hay la presentación clásica y hay dudas, porque de repente es un paciente que agarra y dice, doctor, yo fumé en algún momento, pero no me acuerdo cuánto, o yo en algún momento me dediqué a la agricultura, o en algún momento fui profesor, pero después cambiaron a estas cosas, ¿no?, interactivas y ya no uso pulmón ni tampoco menos tiza. Entonces queda la duda. O viene alguien que dice, sí, yo trabajé 5 años en la mina. Queda la duda, neumoconiosis no es. Entonces ahí tienes la biopsia. Y tienes, dependiendo de cuál hagas, tienes un rendimiento. Una, la más delgadita es la transbronquial, con la pinza que tenemos, que algunos han visto bronquioscopía, otros no. Y la otra es con la crioterapia, con el frío. ¿Cuál te da mejor rendimiento de la muestra? La crio. Y eso es la criosonda, es lo que queremos traer para este año. El año pasado quisimos traerlo, este año no lo sé, pero el otro año, así nadie quiera, lo vamos a traer. Y lo vamos a empezar a congelar a todos. ¿Ya? Entonces, tener una criosonda es muy importante porque miren cuánto de tejido saca. No solamente sirve para enfermedades intersticiales, también sirve para cáncer. ¿Ok? Y hoy en día, ¿no?, porque, no sé, cada día tenemos patólogos más ciegos, no les digan. ¿Ya? Tenemos anatomopatólogos más ciegos. ¿Ya? Y el patólogo, aunque no lo crea, tiene un talón de Aquiles con ustedes. Al anatomopatólogo no le gusta el pulmón, porque es más difícil. ¿Sí? Más difícil de ver hepatocito, más difícil que ver células principales, o ver epitelio gástrico, más difícil que ver tiroides, más difícil que ver riñón. El pulmón es un órgano completo, que solamente lo conocemos porque hay intercambio gaseoso, pero el pulmón tiene más propiedades que eso. Ya algún día vamos a hablar de fisiología. Muy bien, entonces la criosonda. Esto es lo que deberíamos hacer a los pacientes. Cuando quedan dudas, cuando el patrón es incierto, indeterminado y no hay claridad en los datos que tenemos. ¿Ok, jóvenes? Antes, lo que se hacía era biopsia pulmonar abierta con un cirujano de tórax, pero qué mal, ¿no?, que le abran el tórax para meterle una pieza. ¿Ok? Y esto es lo que normalmente se ve.
digamos, en una presentación clásica. Marcada fibrosis, distorsión de la arquitectura como sin panal de abeja, presencia de pocos fibroblastos epiteliales. ¿Ok? Entonces, digamos, si tuviésemos que hacer biopsia transbronquial o criosonda en una fibrosis pulmonar idiopática, ¿a dónde iríamos? A morder. Bases. Muy bien. Muy bien. Y no es patognomónico, o mejor dicho, el patrón tomográfico NIU de neumonía intersticial usual no es patognomónico de la fibrosis pulmonar idiopática, porque también puede estar en las enfermedades autoinmunes, llámese artritis o fibrosis o Sjögren. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un paciente que no tiene panalización, que lo que tiene es vídeo de ilustrado? Porque estamos hablando de un patrón tomográfico. El otro patrón que ustedes pueden encontrar es el vídeo ilustrado, jóvenes. Y el vídeo ilustrado no es patognomónico del COVID, es patognomónico del hipoplasma, tampoco de la clamidia, tampoco de neumocitis heroici, sino también se puede dar en un tipo de neumonía intersticial idiopática, que es la neumonía intersticial no específica, o también se llama NINA, no NINA, NINA. Y también puede ser el patrón tomográfico inicial en una enfermedad autoinmune. Entonces, creo que así como en el capítulo de tuberculosis, ustedes aprendieron, digamos, a medias, pero aprendieron, que la tuberculosis es una gran simuladora, porque puede tener muchas imágenes, entre ellas el famoso nódulo de Simo, ¿no? Pero uno hablando por gusto y ustedes marcando con gusto. No lo he dicho. ¿Así? No lo dijo. Pero yo acaso en algún momento dije algo sobre algún nódulo patognomónico en vos. ¿Ustedes piensan que yo hablo, que yo tengo que hablar con respuesta? Sí. Yo hablo para que ustedes analicen. Claro. 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 ¿Ya? Entonces, como la tuberculosis es una gran simuladora, las enfermedades autoinmunes también son grandes simuladoras cuando tienen una presentación o un compromiso pulmonar. Pueden empezar con un video de ilustrado. ¿Ok? Y ahí tienen que sacar sus conclusiones, porque enfermedad autoinmune son varias. También está el LES. El LES es una gran simuladora. Y sus compañeras también. Por eso que a veces los resultados salen en el límite, en el limbo. Los reumatólogos así. ¿Ya? Entonces, pueden tener también un patrón en vídeo de ilustrado en enfermedades autoinmunes o una neumonía intersticial no específica. Pues ahora ya saben una patología más en vídeo de ilustrado. Por eso estaba hablando en la mañana con los chicos. Cuando uno habla de pulmón, cuando uno ve imágenes, interpreta. Y la interpretación te lleva a plantear diagnósticos. Cuando uno tiene un síntoma, describe el síntoma. Y un solo síntoma te puede hacer pensar en mil cosas, porque ustedes saben que ahora todo puede ser mil cosas. ¿Sí o no? ¿Ya? Igualito pasa en las imágenes. Entonces, doctor, y de las intersticiales, las que más podrían ocasionar, digamos, un patrón de ese tipo, están jóvenes, Sjögren. Sjögren es una enfermedad inmune que puede debutar con un vidrio o con un patrón en vidrio de ilustrado. Luego, con los meses, hacerse un patrón en panal de abeja. ¿Ok? Doctor, otro.
Otro que podría debutar con un patrón de video ilustrado son las vasculitis, que es menos frecuente porque dentro de la vasculitis está el ES, y el ES más que todo ocasiona policirrosis, derrame pleural, derrame perical. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podría causar video ilustrado? Una neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad, o también llamada antes pulmón del granjero. O alveolitis extrínseca alérgica. Tiene dos tipos, una neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica y fibrótica. La fibrótica se comporta como la idiopática, que va a haber panalización. La diferencia es que empieza en los ápices. ¿Sí? Y tiene mucha relación con las exposiciones. Inclusive en otros países, como en el Brasil, asocian a que en los aires acondicionados se puede acumular partículas de hongos y eso estimular, digamos, al aparato respiratorio, causar una inflamación y luego ustedes ya saben qué pasa. Así que limpien su ventilador, limpien su aire acondicionado, no sean cochinones. ¿Ya? Entonces, exposiciones orgánicas sobre todo. Los que trabajan en molinos, los que trabajan en el café, los que trabajan en el cacao. ¿Ok, jóvenes? Muy importante eso. ¿Ya? Y bueno, ya para concluir un poco, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? Doctor, ¿y cómo se comporta la no fibrótica? ¿Y la no fibrótica? La no fibrótica se comporta con videos ilustrados, pero puede ser empezar arriba, apical. ¿Qué otra cosa puede empezar arriba? La vasculitis. ¿Qué otra cosa puede, digamos, empezar arriba como video ilustrado? La neumonía eosinofílica, que es una forma de presentación de la autoinmune, jóvenes, ¿sabes? Por eso estamos hablando de la gran simuladora. Entonces, cuando yo hablo de gran simuladora, quiere decir que el espectro es de 1000 formas. Pero ustedes siguen marcando y tocamos. Sin comentarios. Muy bien. ¿Y qué otros factores, o vamos con los cuadros de exacerbación, porque estos pacientes pueden tener cuadros de exacerbación? Bueno, primero, en un paciente con una exacerbación, con un paciente ya con un diagnóstico de fibrosis, tiene que descartar infecciones, neumonías, virales o bacterianas. 2, tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué otra cosa, digamos, podría predisponer? El reflujo. Por eso que ustedes ahora que están en gastro, sería bueno que unos pacientes que recién inician un diagnóstico, cuando tengan un paciente que cuando se vuelva gastroenterólogo y tienen un paciente con reflujo, se hace seguimiento a largo plazo. Es como lo que yo estoy haciendo, ¿no? Con los niños, ¿no? Yo tengo 7 años acá, yo ya no tengo niños, yo ya tengo ahora adolescentes. Los estoy siguiendo a ver si uno de ellos en algún momento me hace poco. Pero habría que ver por qué. ¿No? Entonces, es importante hacer el seguimiento. Ya, acá está. Observaciones. Bueno, uno, y la enfermedad o el síntoma que más tiene que valorar en un paciente es la disnea o disnea. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más tienen que evaluar? Que haya más panalización, que haya otro tipo de alteraciones tomográficas, como están ahí, ¿no? Pueden haber video ilustrado, descubridos, ¿no? Consolidaciones, entre otros, ¿no?
Y siempre excluir otras causas, infección, tromboembolia y falla cardíaca. Estos pacientes pueden hacer hipertensión pulmonar. Así como la artritis es la que más problemas produce el aparato respiratorio, tanto la fibrosis pulmonar como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocasionan hipertensión pulmonar en estadios avanzados. ¿Ok? Doctor, ¿puede haber fibrosis más enfisema? Sí. Y la sobrevida de estos pacientes es mayor aún. Y tenemos pacientes con fibrosis y enfisema. No sabemos qué tratar. ¿Cómo que no? Tenemos que tratar ambas. Ella también se para el enfisema, está dentro del grupo de la neumopatia crónica, se trata con una reacción larga, y en la fibrosis ahorita vamos a ver qué tratar. Y lamentablemente, cuando ocurren estas cosas, la mortalidad aumenta a mayor del 50%. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos un cuadro donde un paciente en la parte superior está empezando una banalización, ¿no? Más que todo predomina del lado derecho, ¿no? Hay estudios en México que hablan que los pacientes que tienen reflujo tienen más compromiso del lado derecho por la broncoaspiración que se va hacia el lado, ¿no? Porque el bronco es más corto, más vertical y se depositaba. ¿Ok? Y acá en el lado B ven una progresión que puede ser propia de la enfermedad si estuviésemos hablando de un tiempo prudente y si es algo más agudo de un cuadro de exacerbación o de un paciente con ese fenotipo donde tiene una resolución rápida. ¿Ok, jóvenes? ¿Y qué tiene que ser ahí? Pues simplemente, uno, descartar infecciones, descartar tromboembolismo o descartar un problema a nivel cardíaco. ¿Ok? Y bueno, en los pacientes sobre todo, o digamos que tengan una presentación de fibrosis pulmonar idiopática y enfisema, el pronóstico todavía es más pobre. Pobrecito el que fumó. Y hay que tener muy en cuenta eso, porque estas pacientes, no solamente el enfisema puede ser una comorbilidad, sino la hipertensión pulmonar, y en la hipertensión pulmonar la disnea es mucho mayor. El ERGE, ¿sí? Si ustedes tienen ERGE ya saben cómo tratar, ¿no? Procinéticos, ¿no? Entre otros. Cáncer de pulmón, si fumó, ya fue, se va. Síndrome hipoapnea, apnea del sueño, también, ¿no? Ahora ya vamos a empezar a hacer con el polígrafo respiratorio. Este año tenemos el equipo, ¿no? Es como el cólico, pero se pega en el pecho. Se deja dormir por lo menos al paciente de 4 a 8 horas. O sea, mínimo 4 horas que duerma, pero normalmente debería valorarse 8 horas de sueño, que es lo mínimo que te piden para que no tengas convulsión. Y bueno, ansiedad y depresión, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Quizás el síntoma menos tolerable por el ser humano es la disnea o la disnea. Y no solamente va a estar en procesos orgánicos, sino también psicológicos. El síndrome ansioso puede producir más disnea. Entonces, si tienes un paciente con un problema respiratorio crónico y un problema psicológico como la ansiedad, trata de mejorar la ansiedad también. Porque si no, ese paciente va a salir calato a las 4 de la mañana corriendo a la emergencia pensando que se está muriendo y en realidad puede ser un cuadro de exacerbación de su ansiedad. ¿Ok, jóvenes? Entonces, eso es lo que yo quería decirles, ¿no? Antes, digamos, había muchas verdades que posteriormente fueron mentiras, ¿no? Son como los tramposos, ¿no? Esta vez temprano lo van a descubrir, porque algunos están levantando la mano. No he dicho quiénes son tramposos. Tranquilo, joven. ¿No? Si tu compañero va y está así. ¿Ya? Y digamos, ahora el conocimiento se ha ampliado tanto de que ustedes tienen que discernir bien entre qué es lo que le conviene a sus pacientes y valorar todas las esferas. Hay personas, por ejemplo, que quieren tratar el asma, pero no les importa si su paciente es sedentario. ¿No? Hay personas que
tratar la fibrosis y no se dan cuenta que de repente tiene ansiedad. Entonces, todo se tiene que valorar. ¿Ya? Y la oxigenoterapia, básicamente, ¿cuándo se da? Cuando la saturación de oxígeno está menor del 88% o menor de presión arterial menor de 55 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Ya? O ambos. ¿Ya? O mayor de 55 y menor de 60, ¿sí? Entre 56 y 60. Recuerden que para decir insuficiencia respiratoria es menor de 60, digamos, pero los que están menores de 60 pero no pasan los 55, ustedes tienen que tener una evidencia o tienen que ser aparte pacientes con hipertensión pulmonar, ¿sí? Con poliglobulia o una combinación de ambos. ¿Ok? Y pacientes que tienen desaturaciones menor de 88 durante el sueño o el ejercicio. ¿Y qué prueba le harían a estos pacientes? A ver el grupo que ha visto, díganme todos. Desde caminata. Test de caminata. El test de caminata es equivalente y podríamos decir a la prueba de esfuerzo presente repetitivo. La diferencia es que se hace caminar a un paciente sobre una superficie plana de 30 metros y vuelta. Y ustedes ahí van a poder valorar la disnea o disnea. ¿Por qué? Porque esto es un signo y es objetivo o subjetivo. Subjetivo. Por lo tanto, una forma de valorar la disnea de forma objetiva, sobre todo en el ejercicio, es con ese test. ¿Ok? Y llegamos al tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos la pirfenidona y el nintedanib. Ya. Bueno, conclusiones. Los dos sirven, sí, en estadios tempranos, leves a moderados. En estadios avanzados, cuando está con oxígeno, cuando está con hipertensión, cuando ya está firmando, digamos, la herencia, ahí ya no le den nada. ¿No? ¿Qué pasa rápido? Y si me pueden poner a mí también, como parte de la herencia también. Muy bien. ¿Ya? Ahí ya no sirve. En estadios tempranos sí. Pero tiene sus pros y sus contras, sobre todo la pirfenidona, jóvenes. La pirfenidona causa mucha intolerancia gástrica, causa náuseas, vómitos, puede elevar en algunos casos las transaminasas, puede causar fotofobia. ¿Ya? Entonces, llegar, digamos, a veces llegar al tope de dosis que se ha visto que hace efecto, no es bueno, ¿ya? No es bueno, pero bueno, básicamente son drogas que se pueden utilizar, ¿ya? Doctor, ¿y qué más tienen que valorar? Bueno, esto no es lo que está, digamos, lo que se debe usar. Estos también son algunas guías de lo que se debe usar y creo que acá está el seguimiento. ¿Ya? Ustedes hacen el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿sí? Aparte de la tomografía, ¿qué otras pruebas tienen que solicitar? Digamos desde el punto de vista respiratorio. Ahorita no me van a estar diciendo las enfermedades autoinmunes. Se supone que eso ustedes primero ya evaluaron. Ya les pidieron al menos lo básico para la artritis, ¿no? Por ahí valoraron si podría ser un escleroderma, que sí, ya. Al menos esas dos lo hicieron. Hicieron un screening, preguntaron si hay artritis, qué sé yo. Le pidieron hemogramas, qué sé yo, qué sé yo. Ya, le piden su tomografía. Hasta ahí todo bien. ¿Alguna prueba más que tengan que ir? ¿Expiró? Sí, pero tienen que decirlo bien. Se llaman las pruebas de función pulmonar. Porque no solamente se pide espirometría. La espirometría forzada es una, básicamente para valorar la capacidad vital forzada. ¿Sí? Porque el pulmón se fibrosó, se pone duro. El pulmón para expandirse solamente necesita no más de 3 centímetros de agua, de presión.
con una sola sopladita ya se infló bien. No he dicho eso, por favor. ¿Qué? Yo no sé qué gusto tiene, pero simplemente, ya, ahí ya se infló. Compárenlo con inflar un globo. 30 centímetros de agua. Entonces que uno está azul y otro rojo, ¿no? Y malos eran, ¿no? Porque en la pandemia decían inflar globos de post-COVID, por los pulmones. ¿Ya? O le ponían la cañita para burbujear en el agua. Si el agua tenía presión. ¿No han visto que hacen explosión? ¿No se han muerto 5 secretos por tener una presión equivalente a 20 elefantes? El elefante te pisa con su uña y te hace puré. Imagínate 20 elefantes, ya no queda nada. ¿Ya? Igualito con la presión. La presión, 3 centímetros para que se infle el pulmón. Pero esos pacientes van a tener el pulmón duro. No se va a poder insuflar. No se va a poder tener una, digamos, distenderse como debe. ¿Ok? No se van a inflar. Para mejor, un poco más, que lo puedan entender. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a disminuir su capacidad vital forzada. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Si yo tengo mal el parénquima, ¿cuál es la prueba de función pulmonar? Obviamente lo que ya rotaron, no lo que no rotaron. ¿Cuál es la prueba que tengo que pedir? Difusión, DLCO, difusión del monóxido de carbono. ¿Qué va a pasar en los pacientes con fibrosis? Va a estar disminuido. Muy bien. ¿Qué más le debo pedir? Pletismografía. La pletismografía es la prueba funcional que te mide la capacidad residual funcional. Que es el volumen que queda luego de una expiración. No, de reposo. Yo expiro. Y lo que queda ahí, en una expiración normal, eso se llama capacidad residual funcional. ¿Quién te lo va a medir? La pletismografía. Pero ¿para qué es importante la pletismografía? Para ver cómo está la capacidad pulmonar total, que es el total de volumen que queda dentro de los pulmones. La capacidad pulmonar total es esta, joven. Si yo me quedo ahí y hay algo que me pueda medir acá, eso es mi capacidad pulmonar total. Aproximadamente entre 5 a 6 litros. Es la suma de todos los volúmenes pulmonares. ¿Y eso con qué lo voy a hallar? Con la capacidad pulmonar total. La pregunta es, en un paciente con fibrosis, en un pulmón duro, ¿esto va a estar elevado o disminuido? Disminuido. Ahí está. ¿Alguien dijo gasometría? También. ¿Y qué voy a ver? La gradiente alveolar arterial. Y con más énfasis en pacientes con estadios avanzados para recomendarle su oxígeno. ¿Y qué más? El test de caminata o el test de la caminata de los 6 segundos para ver la distancia y la tolerancia al ejercicio. Recuerden que esa prueba se puede hacer no solamente en pacientes con fibrosis, sino también en pacientes con secuela pulmonar por el COVID, por la tuberculosis. Se puede hacer en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se puede hacer en hipertensión pulmonar, en falla cardíaca, en pacientes que van a ser operados de trasplante pulmonar, de trasplante del corazón, ¿sí? En pacientes que van a ser operados del corazón, sobre todo del pulmón, en pacientes que están en terapia, en rehabilitación respiratoria, y para valorar algún tratamiento. Si yo empiezo un paciente con, por ejemplo, con la pirfenidona, ¿sí? O empiezo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un broncodilatador, yo puedo valorar la disnea o la disnea de ese paciente voluntariamente. Y precisamente las pruebas de función pulmonar son las que te indican si el estadio está avanzado o no. Miren acá,
Estadio leve moderado, la capacidad vital forzada tiene que estar por encima del 50% y la difusión por encima del 35%. ¿Cuál es la difusión normal? Que esté por encima del 60%. En nuestros pacientes, todo lo que está por menos de 30 en la difusión, menos de 50, está avanzado. Y obviamente que ustedes, cuando saquen una tomografía, lo van a ver, cuando pregunten por la lista, van a ver. ¿Cuál es lo que tiene más proporción de hacer fibrosis? Bueno, ya, pues, aparte de eso, ¿no? Malcriado, contestón, travieso, mujeriego, alcohólico, ¿no? Así. Lo dejo mal. Tengan cuidado, ¿no? Ustedes siempre tengan cuidado porque las mujeres lo dejan mal. Los hombres están ahí, ¿no? Hablando de todo, las mujeres lo dejan peor. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser la valoración joven de estos pacientes? ¿Alguien me puede decir cada qué tiempo? No, eso es antiguo. 6 meses. Ya, mira, la literatura es un poquito cambiada. Antes, 13 meses. Ahora, con que sea al menos una vez al año todo. ¿Ok? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros somos más, un poquito, nosotros valoramos cada 3 meses. Vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta paciente con Sjögren, ella, por ejemplo, vino en el mes de agosto y ya está haciendo fibrosis ahora que ya han pasado casi 9 meses. Entonces, por lo general, nosotros no nos excedemos de 6 meses para pedirle pruebas de función pulmonar y tomografía. ¿Ok? 3 meses, dependiendo quizás los pacientes que debutan con enfermedad autoinmune. ¿Ya? Porque así como he dicho que en enfermedad autoinmune pueden debutar ya con una fibrosis, dentro de la evolución de la enfermedad autoinmune también podrían desarrollar fibrosis. O sea, no es que yo tengo un paciente que me lo manda al reumatólogo o el médico internista con artritis, ¿no? Y yo le examino, ¿no? Le pregunto si tiene tos, tiene vista, ¿no? Le examino, tiene crépito, no hay clave, y ya, chao. No, tengo que hacer el seguimiento. E igual, yo tengo un paciente con clave y todo, y de repente el paciente no me dice que tiene artritis, ¿no? No me dice que tiene de repente ojo seco, ¿no? Boca seca, ¿no? O úlceras, algo, no sé, no tiene una sintomatología clara, yo también tendría que pensar que esto podría ser el inicio de una enfermedad autoinmune. ¿Qué tengo que hacer? Un seguimiento. Entonces, por lo general, nosotros lo que hacemos es en 6 a 12 meses, 6 meses sí o sí, pruebas de función pulmonar completas, iniciales, luego a los 6 meses solamente le hacemos espirometría y difusión. Tenemos difusión, sino que el gas lo dejó abierto el ingeniero y se fue todo. Y todo como todo, no porque ese gas está como sin sensor. Bueno, el técnico de ingeniería, ¿no? O sea, para que se den cuenta, ¿no? A veces no hay ingeniero, técnico de ingeniería, lo máximo, no sé, no es el código carbono. Cuando lo hemos ido a encarar, pensé que iban a hacer la prueba. Pensé. Bueno, sin comentarios. ¿Y cuándo yo me preocupo? Porque yo les he dicho, no les voy a someter a la tomografía los 3 meses o los 6. ¿Cuándo yo me preocuparía y cuándo le pediría una tomografía en la evaluación semestral? 1, cuando hay aumento de la sintomatología, aumento de la disnea. Y 2, cuando hay una disminución de la capacidad vital forzada. Y cuando hay una disminución de la difusión.
Por lo general, en la fibrosis o en las enfermedades pulmonares intersticiales, el valor más del 10% de la última valoración. O sea, ¿qué quiero decir? Mi paciente en la primera espirometría de capacidad vital forzada hizo 2 puntos y pico, que equivale a un 70%. Me viene en 6 meses, le vuelvo a hacer la espirometría y esa capacidad vital ya no está en 2 puntos y pico, está en 1.90 y equivale a un 50%. La pregunta es, ¿algo está pasando, sí o no? Sí, porque es más de 10. ¿Ya? Igual, le hago una difusión y el paciente ha bajado más del 10%. ¿Ok? Igual, le hago un test de caminata y el paciente me recorría antes 400 metros, ahora me recorre 300 metros y desatura y termina con mucha disnea. Algo está pasando. Lo examino y ya hay créditos no solamente abajo, sino también arriba. ¿Qué hago? Bueno, esa es la forma, digamos, como ustedes deben hacer el seguimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros leemos la literatura y somos muy rígidos. Y en medicina, el conocimiento es para la toma de decisiones. Pero una cosa siempre tiene que saber, que no existe ninguna guía que sea un mandamiento. El mandamiento que va a ser lo que encuentres tu paciente. Y por eso que es una forma que nosotros tenemos de tratar de hacer las cosas bien. Porque si no, estaríamos como en los años 90, en los años 80, donde eras asmático, te ponías tu polo, asma, y te regalaban tu salud y tu jarabe. Y así se iban caminando los asmáticos. ¿Ya? Sí. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Doctor, y la sobrevida ya hablamos. Miren, esta sobrevida para que ustedes vean, jóvenes, con diferentes neoplasias. Miren, inclusive le gana el pulmón. Yo no sé por qué el día no le está mandando importancia al cáncer de pulmón, imagínate por la prueba de cáncer de mama, de útero y no sé de qué más, el estómago, me parece mejor con ese. ¿Ya? Pero el pulmón, miren, la sobrevida. Miren estos cánceres. Miren el pulmón. Y el que le sigue es esto. ¿Y el otro que mata cuál es? La tuberculosis. ¿Y cuál es el otro que mata? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Dónde está la plata? Acá. ¿Ya? Pero a ustedes no les gusta nada. Aquí. Muy bien, y acá están los cuadros y acá está el gracias, ¿no? Y ahí está. Miren, ¿qué dice ahí? No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Entonces, esto lo escribí yo y se lo puse a alguien. ¿Qué? No, yo todavía no descendía. Yo pedí nací en esta época. ¿Ya? Así que eso le mandé a alguien para que lo escriba antes de que yo haga. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo tengo que saber. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque después están preguntando, después del examen están preguntando. Sí, se puede usar corticoides jóvenes en la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. Pueden usar 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso en aproximadamente 2 a 3 semanas. ¿Sí? Y luego disminuir progresivamente para no tener el efecto rebote. Recuerden que hay algunas RANs que están descritas que no siempre pasan, pero tienen que tener en cuenta. ¿Okay? No todos al que le quitan los corticoides de forma abrupta hacen un efecto rebote, pero podría pasar. Para que no pase, ¿qué haces? Algunos bajan progresivamente. ¿Ok? Y le agregas inmunosupresor, diclofenolato, de 500 miligramos. ¿Ah? En la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. Y en la fibrótica ya usas diclofenolato. El diclofenolato es un inmunosupresor que se usa en enfermedades autoinmunes.
llámese esclerodermia, llámese Sjögren, ¿ya? ¿Ok? Nadie me ha preguntado sobre la broncoscopía en estos pacientes. La broncoscopía no solamente es una prueba que sirve para biopsiar cuando las cosas no están claras, sino también nos sirve para hacer lavado por broncoalveolar para dos situaciones. Uno, para que no esté metido ningún germen, ningún hongo, ¿no? Porque si yo me puse los hongos, ponen hongos, ¿sí? ¿No? Vamos a hablar en la clase de las micronillas, ¿no? O de las conillas, o de las microconillas, ¿no? Que tampoco escucharon. Pero ¿qué mensaje van a escuchar? Pues si ustedes, en vez de decir doctor, mi compañero estaba leyendo, así. Todavía cuando no lee algo bien, así. Por otro lado, cortaría la exposición. ¿Saben qué? A ver, ahora vamos a hacer así. Ahora esté leyendo, ¿ya se ubicó? Cuando alguien esté leyendo, lo botamos de frente. Paramos nomás. Adiós. Le damos la mano. ¿Ya? Muy bien. ¿A qué está diciendo? Allá, sí. Las corticoides puedes usarlo solamente en esa situación. No, broncoscopía estaba diciendo. Allá. Dijo El la, del lavado lavado. broncoalveolar es uno para valorar si hay gérmenes, si hay hongos, si hay tuberculosis. Dos, en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad, se habla que en los pacientes con neumonitis no fibrótica pueden haber linfocitos hasta un 60% y en la fibrótica hasta un 30%. Es por eso que en este tipo de pacientes se puede hacer una broncoscopía para hacer un lavado broncoalveolar y poder tener un recuento celular. Si tiene predominio linfocitario y tiene antecedentes de exposiciones a ciertos antígenos, ¿no? Pues obviamente que se daría el diagnóstico de neumonitis. Y acá, jóvenes, es más frecuente que el idiopático. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque la sobrevida en una neumonitis por hipersensibilidad va más allá de los 5 años y puede llegar inclusive hasta un poco más de los 7 años, como casi la artritis o la esclerodermia con un buen diagnóstico. ¿Ok? ¿Ya, jóvenes? Entonces, conclusiones. ¿Cuál de las enfermedades intersticiales, pulmonares intersticiales, es la más mortal? Fibrótica idiopática. Fibrosis pulmonar idiopática. ¿A qué factores está asociado? Exposición a biomasa, a polvos orgánicos e inorgánicos, Ya. Muy bien, a genes, ¿no? a genes. Genes que tienen que ver con el MUC, tienen que ver con las células SOL, ¿no? Tienen que ver con el endotelio, ¿no? ¿Ya? Un polimorfismo, ¿ok? O sea, es tan aberrante que miren cómo lo que ocasiona, ¿ya? Y eso está en los genes, ¿ya? Por eso que a veces es más normal. Respuestas aberrantes. Vamos a hacer un 60 y capítulo, no ¿ya? tiene 30. Respuestas aberrantes. Terminando, respuestas aberrantes. ¿Ya? Y vamos a sacar quién ha respondido más aberrantemente. ¿Ya? A ese le regalamos su aire acondicionado, le ponemos un poquito de ojos y le hacemos la telemetría en 2 años. En 5 ¿Ya? mejor. Muy bien. Y básicamente es eso, ¿ya, jóvenes? Entonces, sí es importante en algunos casos hacer el lavado broncoalveolar. Antes o después, doctor, de la biopsia, eso va a depender mucho, ¿no? Por lo general, cuando se trata de enfermedades intersticiales jóvenes, es antes. Doctor, hemos visto en algunos casos lo que hemos rotado, porque más lo que le pedíamos permiso para los exámenes que nos rotábamos, pero cuando íbamos, porque no teníamos exámenes, hemos visto que usted entra con el endoscopio. ¿Y en qué segmento es más importante cuando ya por ahí hay un compromiso apical basal y no se sabe si es una u otra o el paciente no tiene muchos datos? ¿No? Porque significa que todo
Bueno, ahí básicamente la broncoalveolar tendría que ser en el lóbulo medio o en la língula en el pulmón izquierdo. ¿Ok? ¿Ok, jóvenes? Entonces, eso sería básicamente, jóvenes, las conclusiones. Entonces, una patología más donde la anamnesis, probablemente la anamnesis de las enfermedades intersticiales junto con la anamnesis que se tiene que hacer en pacientes con apnea del sueño, que es otra enfermedad huérfana rara en el país y en el mundo, son las dos patologías donde más tienes que poner énfasis en la anamnesia. Doctor, ¿esa apnea del sueño es lo que da la respiración de Chinston? No, la apnea del sueño son que durante el sueño, ¿no? El sueño tiene dos partes, ¿no? Durante el sueño profundo, el sueño REM, ahí empieza a producir periodo de apnea. No necesariamente la apnea es lo que ustedes conocen como la definición, que es 20 segundos. No puede haber periodos de 10 segundos, 15 segundos. Entonces, el polígrafo detecta eso, detecta los periodos donde la persona no respira. Eso puede estar asociado a ciertas enfermedades respiratorias, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la más fregada de todas. La artritis es la fregada, por otro lado, el EPOC es la más fregada de todas, porque puede estar asociada a apnea, puede estar asociada a la compresión dinámica de la vía respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú toses o cuando tú duermes, tu pared posterior de la tráquea, que es la más débil, que está pegada al esófago, hace esto. ¿Qué pasa? La secreción no sale, porque hace esto. Como cuando agarras algo, ¿no? La apretas el chiquete, no sale. O ya no sale, entonces tira al fondo, ¿no? Cuando ya no queda mucho político. Salga algo. ¿Ah? ¿No? Antes del faenón, ¿no? Ya. Muy bien. Eso sí es rápido, ¿no? Oye, muchacho, hay despertado, oye. Antes del faenón. ¿Dónde es, doctor? ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta más? Un punto para Coral, por preguntar. O sea, doctor, entonces, si puede presentarse una sintomatología parecida, ¿no? Entre POC, NPIT, lo que sí me llevaría entonces a confirmar sería el ataque. Claro. Eso es lo que me haría confirmar. Claro. Puedes tener. Y tenemos, jóvenes. Tenemos pacientes, como yo le decía al comienzo, nosotros ahorita existe ustedes saben que existe un EPOC por biomasa, pero también existe una fibrosis por biomasa. Nosotros tenemos. Es un caso bien bonito que si alguien se interesa publicar, podemos publicarlo, porque es una paciente que cocinó 5 años con carbón. Vino por un patrón reticular, ya, no, gracias a Dios, no característico de la fibrosis pulmonar idiopática, o sea, no en la base, no todo lo que les he dicho. Eso es lo mejor que pueden ustedes ahorita aprenderse. Porque yo al menos lo veo así, ¿no? Porque de todas las noticias malas que se dice sobre una enfermedad, decirle idiopática a una persona es como decirle cáncer. O sea, se va a morir, ¿no? Y ya cuando dices eso, ahí le das la herencia. Póngame. ¿Ya? Entonces lo guarda. De más de Lulu. Va a pasar 3 a 5 años. ¿Ya? Ahí tengo varios guardados. Entonces, lo peor es decirle eso. ¿Ok? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Y qué tuvimos? Tuvimos una paciente a las finales. Miren cómo es esta paciente. Esta paciente tenía tos, a veces expectoración, tenía disnea con las actividades, o sea, tenía síntomas entre asma y EPOC, o sea, tenía más o menos una sintomatología similar a un problema en las vías respiratorias. Le toman la tomografía, un patrón reticular con panelización un poquito por arriba, un poquito por abajo, digamos, no un patrón característico ni. Le hicimos el examen físico, no tenía artralgias, no decía que tenía problemas de articulaciones, digamos, la bioquímica, el hemograma estaba normal, todo estaba normal, la PCR normal. Ya.
¿Cuál era lo único positivo en la paciente? No había tomado fármacos, nada. ¿Cuál era lo único positivo en la paciente? Uno, que había cocinado 5 años consecutivos con carbón porque vendía comida, en Grimaguas. Como no tenía un patrón característico en la tomografía y podía ser una neumonitis por hipersensibilidad, ¿qué hicimos? Broncoscopía, lavado broncoalveolar, linfocitos, mayor al 30%. Pero lo que nos descuadró, y eso es lo que hemos querido acuchillarnos con la anatomopatóloga, es que cuando llega la muestra de la biopsia transbronquial que hicimos, porque ahorita no tenemos la criosonda, esperemos que ya llegue pronto el próximo año, jóvenes, va a ser un golazo porque todos lo vamos a congelar con menos de 60 grados, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando llegó, algo bien peculiar. ¿Qué tenía? Tenía una anatomía patológica compatible con un cuadro de hiperreactividad bronquial crónica. Tenía remodelación del epitelio, de las vías respiratorias distales, del pulmón, tenía enfisema y tenía fibrosis. O sea, la señora hizo un patrón mixto, hizo un problema en las vías respiratorias e hizo un problema en el parénquima pulmonar, o sea, paquete completo. ¿Y cuál es la única enfermedad autoinmune, o mejor dicho, cuál es la única enfermedad pulmonar intersticial que puede hacer eso? La neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad puede afectar la vía aérea distal pequeña, que se afecta también en el EPOC, y puede afectarse el parénquima pulmonar. ¿Y cuál es la enfermedad autoinmune que más puede fregar la pita? La pita joven. Entonces, tienen que llevarlo por ese lado, ¿ya? Es un tema complejo, es un tema que inclusive en otros países requiere de un experto neumólogo, de un experto anatomopatólogo, para que no te pongan tontería, y de un experto en tomografía, en imágenes, porque en otros lados hay radiólogos especialistas en tórax, y hay neumólogos especialistas en intersticiales. Y esos van a un comité, con un reumatólogo, que pelean, ay no, pero el ANCA salió así, pero entonces, pero mientras abre Vale, ¿alguna ya. preguntita más? No sé. Ya, un punto más para tu compañera también por preguntar. Tú y ella, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a entregar rápidamente. No.